FM 89.1, Radio Universidad. Y aquí seguimos en Lo que mueve, como vos bien decías, Mauro, recién, hay mucho prejuicio a la hora del volante, ¿no? Y como todo en estos tiempos se observa con perspectiva de género, afortunadamente, también está ocurriendo lo mismo a la hora de conducir, ¿no? Se realizó una encuesta, un sondeo telefónico en hogares de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires para indagar sobre la perspectiva de género durante el manejo, para saber cuáles han sido los resultados y qué va a pasar ahora que contamos con estos datos. Tenemos en línea a Facundo Jaime, es vocero del Observatorio Vial de Secaitra, la cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial. ¿Qué tal, Facundo? María y Mauro te saludamos, buenas tardes. Hola María, hola Marcos, me dijiste, Mauro, ¿no? Mauro. Mauro, Te escucho, buenas Mauro. tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Me escucho un poquito cortado, lo único. A ver, ¿nos escuchás bien ahora? Ahora mejoró. Te escuchamos perfectamente nosotros acá, Facundo. Genial, entonces. Bueno, contanos en primer lugar, ¿por qué surgió la idea de realizar este sondeo? Bien, en principio la idea surge porque desde el mes de junio de este año, el Ministerio de Transporte ha incluido dentro de los contenidos de los cursos para emisión de licencias uno muy particular que entendimos que por ahí se ajustaba bien a las nuevas épocas y a los nuevos tiempos, en donde se da un poquito la temática vial con perspectiva de género. Ya les adelanto que por ahí el vaso medio vacío es que todavía el contenido de este curso no es evaluable, es decir, no está dentro de las preguntas para emitir la licencia. Bien, es solamente a criterio informativo. Exactamente. Es solamente para ya poner sobre la mesa la temática de género en la seguridad vial, siendo que, por lo menos desde el Observatorio Vial de Secaitra, entendemos que es uno de los núcleos más importantes en donde quizá la perspectiva de género está más corrida de eje, ¿no? Bien, muchas veces pensamos que cuando hablamos de las cuestiones machistas, lo que tiene que ver con el manejo y demás, tiene que ver con el acoso callejero y demás, pero va mucho más allá. Todos tenemos prejuicios con respecto al manejo, ¿no? Esto pasa cuando, por ejemplo, decimos, no, las mujeres suelen ser más prudentes, manejan más despacio, no van a alta velocidad, o que los hombres van corriendo carrera, que se van midiendo a ver quién tiene el mejor auto, quién maneja mejor. Estas cosas suceden, existen en el imaginario popular y no dejan de ser cuestiones sexistas, ¿no? Totalmente, y te doy un condimento más, María, que es que cuando se habla de estas características que vos recién bien mencionabas, que nosotros desde el observatorio ya tenemos algún sondeo realizado sobre la opinión de quién maneja mejor o peor, no solamente que ese tipo de características, esos adjetivos que vos utilizaste, es más grave aún porque cuando son, asignados a una mujer, son asignados con alguna connotación negativa inclusive, Sí. como si ser prudente o ir por debajo de los límites de velocidad estuviese mal. Entonces Sí, ya no, estamos como hablando de... Sí, muchas Sí, veces decime, se dice, María. iba una mujer adelante, entonces iba despacio, o alguien despacio, Claro. seguro que es una mujer. El famoso andar a lavar los platos, ¿no? Que se ha escuchado muchas veces en la calle como lo más suave, ¿no? Que se le dice a una mujer al volante. O, por el contrario, ir por zonas donde hay centros comerciales que van mirando vidrieras, ¿no? También esto se ha escuchado recurrentemente. Totalmente, pero además lo más grave es que, voy a decir algo que puede ser obvio, pero que dicho en palabras quizá hace que se magnifique y que se tome dimensión real de qué es, que yo nunca vi a un hombre mandar a lavar los platos a otro. Entonces quiere decir que ya estamos tan intoxicados de esta sociedad patriarcal en donde lamentablemente nos ha tocado crecer, que ya inclusive estamos selectivos para el insulto, para el agravio, ya eso es, ya trascender, es pasarse de los límites lógicos del respeto que tenemos que tener, y más al frente de un volante en donde de alguna forma con imprudencia y con nervios o mal manejo puede ser un elemento de muerte, ¿no? Totalmente, y además esta cosa del prejuicio de voy a pasar, de esta competencia que a veces existe por el sexismo mismo, ¿no? De pasar con el auto a otra persona, estas conductas que existen y que lamentablemente a veces terminan mal, ¿no? Todo esto forma parte de una educación ciudadana que excede, ¿no? al uso del volante. Pero específicamente con respecto a esto, contanos cómo fue el sondeo, qué preguntas más o menos se hacían y, bueno, por supuesto queremos saber resultados, ¿no? Bien, el sondeo a grandes rasgos, la primera pregunta, el primer puntapié inicial, fue ver qué nivel de aceptación, por decir de alguna manera, había en la inclusión de este tipo de cursos de género en los cursos de emisión de licencia.
Y acá no veo un resultado, digamos, preocupante, porque 7 de cada 10 lo han visto con buenos ojos. Ahora, cuando quizá empezamos a analizar estos resultados, diferenciando la edad de los encuestados y obviamente también el género, acá encontramos alguna particularidad que me gustaría comentarles. La primera es que cuando vemos el descenso de la edad de los encuestados, es decir, a menores de 30 años, la conciencia, el nivel de conocimiento de que este problema se viene arrastrando y que hay que modificarlo también a futuro es mucho mayor que quizá en mayores de 50 años, en donde, por decirlo así, de alguna forma se le ha restado un poco de importancia y han entendido que no era tan importante incluir este tipo de cursos. Eso a mí ya me dio la pauta de que las generaciones venideras están tratando de cambiar la cabeza y de tratar de cambiar también la postura frente al volante y frente a la perspectiva de género en él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mauro te saluda. Hola, Mauro. Con respecto, bueno, siguiendo con esta pregunta, ¿no? O con varias de las preguntas que venían haciendo ustedes en el cuestionario, interesante la que marcás acá con los temas de edad, que resulta un poco lógico también, ¿no? Primero, bueno, si nos desarrollás también cuáles fueron algunas de las otras preguntas, pero por eso en base a eso también quería consultarte, como decía María, ¿no? ¿Cuáles fueron esos parámetros para medir todo esto? ¿Qué parámetros, perdón? No, digo las preguntas, digo, la primera esa que nos decías con respecto a la opinión acerca de la realización del curso, ¿no? Pero también ahí preguntaban si, porque vos nos contabas al principio que no eran evaluatorios. ¿La pregunta también contenía esta opción o qué pasaría si fueran evaluatorios? Exacto. Tratamos de analizar, porque, a ver, la postura del Ministerio de Transporte, desde mi perspectiva por lo menos, tiende a tratar de, primero y principal, incluir la temática, pero yo entiendo que a mediano o largo plazo la idea también es meterlo en la parte evaluatoria. Entonces, sí le hemos consultado a los encuestados qué opinaba de que en un futuro se evalúe esto, y la respuesta también ha sido realmente positiva. Nosotros en ese punto específico vemos que hay una luz de esperanza al final del camino y que entendemos que, a ver, vamos a ser realistas también. Hoy, quizá como estamos hoy parados, es un poco impensado tratar de evaluar y de que esté dentro de depende de la jurisdicción que se saque, pero son generalmente 30 o 50 puntos, que yo pueda restar por no saber el contenido del curso de perspectiva de género. Quizá hoy estamos un poquito alejados, pero sí entendemos que el Ministerio de Transporte, cuando ha incluido este contenido, es para el día de mañana tratar de evaluarlo y también de erradicarlo, porque de hecho el curso está orientado para ese lado, a tratar de visibilizar más en los hombres, esta es la realidad, más en los hombres, las conductas que hay que tratar de borrar y de tratar de que no calen más hondo en ya toda la problemática de género que tenemos en nuestro país, que nosotros estamos hablando acá en una puntita, en un granito de arena, en un desierto, ¿no? Sí, recuerdo cuando surgió esta posibilidad o esta iniciativa por parte del Ministerio, de mucha gente diciendo, no, ¿cómo me van a obligar a hacer un curso para tener el registro? Sí, pasó también con el tema de taxistas y demás, ya los registros profesionales en algunas jurisdicciones. Además, esto ¿no? Entiendo que no es para las renovaciones, es solamente para los registros nuevos. Corregime. Exactamente, se nos pasó ese dato es fundamental. Sí. Es así, tal cual dicen, es para la primera emisión. Pero, a ver... Por ahora. Acá lo que, sí, por ahora, exactamente, pero de esto se trata. En el avance, que yo entiendo que debería estar planeado, justamente está tratar de involucrarlo primero y principal en registros profesionales, pero después seguir avanzando y también en las renovaciones. La verdad es que teniendo en cuenta que ya hay gente de mucha edad, inclusive yo tengo 32 años y no es mucha edad, pero si yo ya di la primera licencia, no me estaría tocando la capacitación con respecto a la cuestión de género, y entiendo que es importante y que también puede marcar la diferencia. Y que totalmente es más importante todavía en gente más grande, que quizás las nuevas generaciones que con la ESI y con la temática instalada en la agenda mediática quizás ya tengan otra perspectiva instalada, ¿no? Totalmente. Acá, por eso, entiendo que la postura del Ministerio de Transporte tiende a tratar de solidificar una idea general, ¿no? Que no es algo aislado, que no es algo que se ha dado... hoy nos toca a nosotros hablar de seguridad vial, ¿no? Porque es mi función quizá, pero yo entiendo que esto tiene, digamos, un campo de acción, un mapa mucho más amplio que la seguridad vial y que se está tratando de llegar desde distintas aristas, desde distintos ángulos, para tratar la temática y después aplicarla en toda la vida, ¿no? Porque
nosotros desde el Observatorio Vial siempre en todos nuestros sondeos recalcamos que de alguna forma las conductas o los modos de ver la seguridad vial son un reflejo de nuestra sociedad y la cuestión de género sin duda no es esquiva. Totalmente. Facundo, con este sondeo tengo entendido que quedó en evidencia que la gente, en líneas generales, ¿no? Ya sean hombres, mujeres, perciben, ¿no?, conductas machistas a la hora del volante y que están de acuerdo entonces con que haya algún parámetro que tienda a educar sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces como que no habría tanta resistencia. No, sin duda. Por eso, en este sentido, a ver, yo les cuento otro datito, por ejemplo, que parece que en el estudio general pasa un poco desapercibido, pero acá yo veo que hay algo. A ver, nosotros cuando hacemos los estudios en el observatorio, de alguna forma jugamos un poco y tratamos de hacer futurología de lo que va a responder la gente. Y a mí, en particular, me ha llamado la atención que cuando distinguimos los sexos, es decir, cuando vemos las respuestas de los hombres y de las mujeres, quizá me llamó la atención que si bien es poco el porcentaje de mujeres que digamos, no está de acuerdo con la inclusión de este curso en los cursos de licencia, sí me llamó la atención que haya una mínima proporción de todas las mujeres encuestadas que no hayan estado de acuerdo. Ahí sí quizá me hizo un poquito de ruido, pero quizá también cuando empezamos a sobre el filtro de sexo, poner el filtro de edad, quizá nos damos cuenta que también es la gente que está un poquito más avanzada en la franja etaria. Totalmente, y además este temor, hay cosas que quizás no conocen de las... hay gente que atribuye las cuestiones de género a las nuevas generaciones y si quizás es el temor, ¿no?, a ser evaluadas también en ese sentido, ¿no? Seguramente esto sucede. Y no sé si este estudio discriminó algún tipo de conducta machista que perciben, ¿no?, quienes manejan. No, mira, No. Eso también es un buen punto de análisis. ¿Por qué? Porque nosotros en la encuesta lo pensamos cuando la hicimos, de poner alguna pregunta bien puntual, como por ejemplo, ¿usted ha mandado a lavar los platos a alguna mujer al volante? Pero después nos dimos cuenta que era totalmente, digamos, inconducente. ¿Pero por qué? Porque la realidad es que la falta de respeto, cuando se encara la perspectiva de género, es tan variada que Sí. poner un solo insulto o un solo agravio, lo único que hacía era acortar el ámbito de realidad de la encuesta, porque la verdad es que yo quizá nunca mandé a lavar los platos a nadie, pero quizá hice algún otro destrato o algún otro comentario, entonces no nos parecía tan conducente hablar de un insulto o una conducta puntual, ¿no? Totalmente. ¿Qué otros datos te llamaron la atención de este sondeo? No, yo creo que por último, lo otro que quizá es recalcable es que, como hemos también analizado en otros sondeos pasados, también hicimos la pregunta obvia, que es si consideraba que el hombre manejaba mejor que la mujer o al revés, o igual. Y acá yo encontré algo de sorpresa, porque la verdad es que los resultados no fueron tan concluyentes y la igualdad en las atribuciones de conducción fue lo que primó. Entonces, en ese sentido, yo también me vi un poco asombrado, porque nosotros esa pregunta la habíamos hecho en sondeos hace 1 o 2 años, y sí les adelanto que en aquellos momentos, en teoría era la mujer quien manejaba mejor, según la opinión de los encuestados. Entonces, en esta oportunidad lo vi más equilibrado y eso sí me llamó un poquito la atención. Bien, evidentemente los prejuicios se van desarmando, aunque sean prejuicios incluso positivos, ¿no? Con esta sensación de que las mujeres tienen más precaución y demás. Después no sé si ustedes tienen Está muy datos... sobrevalorado manejar bien. Sí. Es manejar, chicos, no son Es Fórmula respetar las 1. normas, claro, totalmente, pero no sucede, no sucede. Yo, perdón, María, Mauro, disculpen, Sí. justamente el comentario que él hizo es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de que si una persona tiene licencia, alguien ya la evaluó, entonces maneja bien. Lo que nosotros tratamos Bueno, de... a veces la licencia, en generalmente, algún momento la licencia se conseguía de una manera media rara, pero bueno. Gente No, que pero nunca manejó y lo que tenía quería- licencia. Pero en algún momento tenés que renovar. Sí. Lo que quería recalcar, era que quizá no es bien o mal, sino es tratar de purgar de ciertos detalles, de ciertas conductas, pero no conductas de hacer o decir algo al volante, sino de mismo entender la conducción como un acto en donde ponemos los 5 sentidos al servicio del auto. Entonces, si estamos tomando un mate, fumando un cigarrillo, contestando un mensaje de texto, poniéndome el cinturón porque no me lo puse antes de salir, digamos, la atención, los 5 sentidos se dispersan muchos. Entonces, yo no dudo que esa persona sepa manejar, Sí. pero sí dudo de que no lo hace con la conciencia suficiente para entender que no poniendo la atención necesaria y sus 5 sentidos al servicio del volante, puede llegar a devenir en un hecho vial, en un siniestro o cosas más graves, ¿no? Sí, eso va más allá de hombre-mujer.
Exacto, totalmente. Con la conciencia y la responsabilidad a la hora de manejar, obviamente. Sí, muchas veces también esto vinculado con lo que sucede comúnmente con lo que se llama acoso callejero y demás, ahí a veces hay distracciones y que generalmente, esto es sin prejuicio, ¿no? Son los hombres quienes se distraen por estas cuestiones, ¿no? Y cada vez vemos menos afortunadamente estos casos. Totalmente. Y en general muchas veces se culpa a las mujeres de distraerse cuando llevan niños o niñas detrás, pero en general muchas veces son las mujeres las que se ocupan de las tareas de cuidado y son quienes llevan a los niños y a las niñas a la escuela, porque yo te puedo asegurar que si es un papá, un tío, un abuelo que está manejando y tenés niños, niñas atrás que peleándose, que llamando la atención y algo, se distrae cualquiera, ¿no? Que no debería suceder, ¿no? Lo importante, María, de ese comentario que acabas de hacer es que por más de que tengamos un niño quizá un poco alborotado o que sea un poco inmanejable cuando se sube al auto, lo importante de todo esto es seguir las instrucciones de los sistemas de retención infantil, en donde sí o sí tienen que estar atrás hasta determinada edad, porque si no, frente a algún siniestro vial, el airbag, en caso de ir adelante, los puede lastimar. ¿Esto por qué te lo digo? Porque es muy común decir, no, al nene atrás no lo veo, entonces lo pongo adelante para poder darle más atención, y lo estamos exponiendo a una trampa mortal porque el airbag del acompañante es el que más rápido de todo el auto sale, y recordemos que la estructura ósea, los huesos de la columna vertebral de los niños menores a 10 años no están lo suficientemente tonificados como para aguantar la piña, el golpe del airbag. Entonces, esto puede venir en un hecho realmente complicado y complejo. Quizás, así como hablamos muchas veces de la ESI, de la educación sexual integral, muchas veces se estudia en la escuela, desde jardín, estos juegos que se hacen sobre responsabilidad vial, quizás haya que ampliar mucho más, ¿no?, sobre esto, porque generalmente cuando en los cursos de manejo y demás se aprenden reglas, ¿no? Y a veces va mucho más allá, ¿no? Conducir y tener la responsabilidad de ir arriba de un auto, ¿no? Me parece que todas estas recomendaciones, quizás tengamos que tener más charlas, Facundo, con vos y con gente responsable también de educación vial para dar consejos de cómo, por ejemplo, de cómo mantener la tranquilidad cuando tenés a los pibes que se te pelean en el asiento de atrás. Facundo, muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, María, Mauro, siempre a disposición, y siempre es muy agradable hablar de este tipo de temáticas con gente tan dada y tan abierta. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Un abrazo, buen fin de semana. Allí pasaba Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, que es la cámara que nuclea a las empresas que producen software vial. Realizaron un sondeo, como decíamos hace un ratito, un sondeo que fue telefónico y se realizó en hogares de la ciudad de Buenos Aires y también del Gran Buenos Aires, preguntando sobre cuestiones de perspectiva de género durante el manejo. Y hay un montón de estructuras y de prejuicios que vemos que se han desarmado. Sin embargo, todos los días vemos gente que maneja mal, entre comillas, ¿no? Tienen su licencia, quizás siguen las reglas, pero hay cuestiones que a veces exceden, ¿no?, lo que tiene que ver la responsabilidad al volante en sí, y tienen que ver con malas conductas como ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuánto tenemos que aprender de convivencia, no? Sí, mucho, porque nos pasa a todos. En algún momento a alguno le habrá pasado, así que para seguir aprendiendo siempre. Sí, también pensemos, por ejemplo, yo no manejo, ni creo que voy a manejar en la vida, pero también a veces tenemos responsabilidad como peatones, ¿no? Y a veces nos olvidamos de esas responsabilidades. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.